estamos en una nueva edición de esto que llamamos Guitarra del Fuego. Bueno, hoy la verdad que debo admitir que estoy bastante emocionado, estuve todo el día bastante emocionado por este encuentro, por presentar a la persona que tengo hoy delante mío. Lo puedo presentar nada más como un sueño cumplido, como proyecto, tanto como para Lolo como para mí, en un encuentro que estábamos esperando ya hace mucho. Estoy ante el artista visual popular para mí, y desde mi perspectiva, de la cultura argentina más importante de la historia. Estoy con Ricardo Cohen, el mono Rocambole. ¿Cómo estás? Muchas gracias por todos los elogios, pero me parece un tanto exagerado. ¿Un tanto exagerado? Sí. ¿Puede ser? Pero bueno, nosotros creo que nos embanderamos mucho en eso de la autogestión y admiramos mucho lo que has hecho tu carrera desde la cofradía, pasando por los redondos, todo lo que tiene que ver con ese mundo. Nos embanderamos bastante en eso para hacer lo que hacemos y lo hacemos con mucho orgullo y con mucha felicidad, tomándote como ejemplo en Bueno, todo lo que muchas hacemos. gracias por los elogios entonces. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu presente? Y aquí andamos, meta vivir nomás, como decía mi tío Joaquín. Bien. Ricardo, yo siempre que planteo las entrevistas, lo hago tipo como un cuento, como una historia. Voy a los orígenes. ¿Cuál fue tu primer contacto con el arte visual? Bueno, es una pregunta que yo ya la tenga seteada más o menos. Este, en general, viste, a veces me invitan a dar charlas, incluso, bueno, yo he sido muchos años docente de artes plásticas y me invitan a dar a lo mejor clases, clases magistrales o charlas o conversatorios acerca del arte, del diseño, del dibujo, de las artes plásticas en general, la relación con la música. Y siempre soy reiterativo en el asunto que yo creo que todos nosotros, los seres humanos, aquellos que habitamos el planeta Tierra, ¿no? Los homínidos, todos, vos, yo, los que nos están mirando, más o menos alrededor de los 2 años y medio, 3, aprenden 3 cosas fundamentales para su existencia. En realidad son 2 cosas fundamentales. Aprenden, por ejemplo, a caminar, que digamos que la motricidad es una cosa muy importante, ¿no es cierto? Aprenden a hablar, el lenguaje es lo que los hace humanos, a todos nosotros nos ha hecho humanos, la posibilidad de intercambiar ideas por medio de un código, de aprender todo, de aprender, no sé, la historia, la cultura, lo que fuera a través del lenguaje. Y hay una tercera cosa que hacen todos los bebés de 2 años y medio a 3, que es que si le das un lápiz o cualquier cosa que pueda causar una señal sobre un papel o una superficie, inmediatamente se ponen a dibujar. Las otras 2 cosas son evidentemente muy importantes. Yo no sé por qué está esa tercera cosa ahí. ¿Por qué a todos los seres humanos aprendemos a dibujar a tan temprana edad? Resulta que los chicos siguen dibujando más o menos hasta los 5 años. En un momento dado, por ejemplo, a un chico de 5 años, vos le decís, a ver, haceme una ciudad. El pibe no titubea, te hace edificios, autos, aviones, gente, no tiene ningún problema. Sabe dibujar ya. A su manera quizás, pero sabe dibujar, sabe representar, volver a presentar algo. Algo pasa entre los 5, los 12 más o menos, que hace que el 97% de los seres humanos abandonen esa actividad que habían empezado con tanto entusiasmo. Y bueno, lógicamente hay otros rubros en los cuales el ser humano interviene, ¿no es cierto? Y a mí me parece que lo que pasa entre los 5 y los 12 años no es ni más ni menos que la educación formal, que hace que esa actividad, a lo mejor que con tanto entusiasmo había empezado y que quizás la estaba realizando ya con mucha habilidad, se abandone por otras circunstancias. Me parece que la educación
por más que hay muchos intentos románticos, me parece que la educación no le pone mucho énfasis a la educación artística. Sí, me dirán, no, en mi escuela hay clase de dibujo. Sí, pero nunca se toma en serio, casi siempre es de recreo. Los chicos dicen, oh, clase de dibujo, oh, recreo. Yo conozco a lo largo de toda mi vida, a lo largo de la educación que he presenciado desde que yo mismo era chico hasta ahora, que nadie, por ejemplo, ha repetido el grado por dibujar mal, por bailar mal o por cantar mal. En general se repite el grado porque andás mal en matemáticas, quizás, claro, o en lenguaje. O bueno, qué sé yo, sos un tipo que no es insoportable y no te va. Pasa mucho eso. Pero en realidad nunca conocí a alguien que repitiera el grado ya te digo, por alguna actividad que entre comillas tendría que ver con el arte. Incluso, bueno, las materias humanísticas como historia o, bueno, geografía por ahí es un poco más acotada. Pero me parece que una sociedad como esta, que le pone mucho énfasis al triunfo personal, al triunfo económico personal, indudablemente va a ir a formar los individuos que van a formar esta sociedad justamente, los van a formar, por ejemplo, bien en matemáticas para que nadie los pueda embromar con el vuelto, qué sé yo, o para que puedan de alguna manera desarrollarse en un mundo materialista. O en un mundo, incluso en un mundo tecnocrático, como pareciera que fuera a ir ahora. O sea, también la matemática sería importante ahí. Pero bueno, no sé, son ideas que tengo, no están probadas científicamente. No, claro. Pero son experiencias que uno tiene a lo largo de la vida. ¿Por qué no aplicar más en las artes? Y quizás porque, qué sé yo, ponele, cuando yo era joven, adolescente, yo le decía a mi padre, ya he terminado la escuela, y él me decía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Y si vas a estudiar, también vas a trabajar. Algo así era. Claro. No, padre, voy a estudiar artes plásticas. ¿Estás loco? ¿De qué vas a vivir? Algo así, ¿no? Sí. Creo que pasa mucho eso también. Hoy pasa mucho. No deja de pasar, creo, en el mundo. Pero bueno, artístico. tampoco sería, no sé cómo sería un mundo si todos son artistas y nadie trabaja. Claro, sería bastante todo desordenado. Es más, justamente en estos últimos tiempos estamos viendo una sociedad que de golpe nos sorprende con que se está volviendo absolutamente como resultadista, como que las circunstancias económicas son las únicas que tienen que ver. Perdón, ¿te da miedo eso? A esta altura no, porque yo ya estoy más para la despedida. O sea, a mí, yo ya hice lo que podía. A mí ya no me exijan nada más. Yo, en la década del 70, bueno, viví todas circunstancias así de proponer un mundo, qué sé yo, de paz y amor lleno de flores y de vivir una vida plena y qué sé yo. Bueno, si no le hicieron caso, ahora tienen un porvenir tecnológico, tecnocrático, y no sé a dónde va a ir a parar, quizás como dicen, como yo lo he leído cuando era chico en la novela de ciencia ficción, un mundo donde van a sobrevivir solo las cucarachas. Claro. Uf. Es fatal. Bueno, y llevándote también más por tu recorrido, en tu historia personal, bueno, después te metes a estudiar artes visuales, artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes en su momento, que todavía no era facultad por lo que tengo entendido. Sí.
Y ahí, bueno, empezás a desarrollar la vocación y te metes en todo lo que es el mundo de la bohemia platense, ¿verdad? Más o menos en esas épocas. ¿Cómo era la ciudad de La Plata? ¿Cómo era esa bohemia platense de los 60? Yo creo que cada generación tiene su bohemia, sus historias, sus lugares clave, legendarios. Generacionalmente yo viví una bohemia, digamos, ponele entre, no sé, los 15 y los 25 años, eh, que era, ¿cómo podría decirte? Era como todavía cantaban los tangos, ¿no es cierto? Claro. Era luces y champán. No sé, La Plata de entonces que yo recuerdo, por ejemplo, a mis 20 años, este, era la calle 51 entre 7 y 8, enfrente de la legislatura. Toda esa cuadra era mesas y sillas y bares. Y ahí se reunía todo el mundo, ¿viste? Los músicos de cabaret, los músicos del teatro argentino, los músicos de tango, los artistas plásticos del grupo Sí, que eran un grupo de artes plásticas que eran, como era el estilo que cultivaban, que era, bueno, era como arte minimalista, arte pobre, era el informalismo. Y era muy importante ese grupo, sí, supo exponer muchas veces en Buenos Aires y tenía un renombre en ese momento. Se reunían también en esos bares y discusiones de toda la noche, de teorías y Claro. más teorías. Era la época de que recién acababa de pasar la Revolución Cubana, que era un sueño que nadie podía creer que hubiera ocurrido, que un grupo de personas así, de jóvenes metidos en unas sierras, hubiera podido hacer temblar un régimen y cambiarlo todo. Era una cosa de ensueño. Y para colmo, qué sé yo, empieza a aparecer una música que nos hacía saltar a todos, que era el rock and roll. Claro. Entonces, bueno, vienen los 60, por ejemplo, con los Beatles, toda la bola, y encima algunas noticias de las cosas que pasaban en Estados Unidos en el fin de la guerra de Vietnam, donde finalmente Estados Unidos también había sido corrido por, no sé, unos plantadores de arroz, y era la potencia más poderosa del mundo, y no había podido con esos, ¿cómo se llama? No sé, como campesinos. Claro. Eran cosas fantásticas que pasaban. El cine francés, la nueva ola francesa, también, 1960. Era un bombardeo de cosas. El auge de la literatura latinoamericana, ¿no es cierto? 100 años de soledad, toda la historia, Cortázar, esto, lo otro. No podías abarcar todo lo que estaba pasando, era una especie de bombardeo. Y mientras tanto, teníamos que estar esquivando acá los golpes de Estado Claro. militares. Que por un lado siempre era la parte negativa del asunto, donde tenía que estar escapando, aunque no estuvieras metido en alguna situación específica de militancia. Claro. Por el hecho de ser joven o dejarte una barba o un bigote, una cosa así, ya era sospechoso, te paraba por la calle y por ahí terminaba desaparecido. Entonces, era un mundo bastante intenso. Claro. Qué cruel lo que escribís, todo como muy intenso todo. Y también, bueno, en esos años se forma lo que se conoce como la Cofradía de la Flor Solar. Bueno, a todos aquellos que nos están mirando, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se forma la cofradía? Bueno, lo he contado muchas veces. Yo ingreso en la Escuela de Bellas Artes alrededor de 1964 y bueno, inmediatamente me entro a conectar con otros estudiantes. En esa época creo que ahora también, pero quizás no tanto, no sé,
sí, quizás no tanto, que había muchos estudiantes de todas partes de la Argentina y de muchos lugares de América, de Latinoamérica e incluso de Norteamérica. Yo tenía un compañero en la facultad de Escuela de Bellas Artes que estudiaba música, Robert Duncan, Norteamericano. que era Norteamericano. norteamericano, negro, y que venía del delta del Mississippi a estudiar música a la Escuela de Bellas Artes para después ser profesor allá de blues y esto y lo otro. Fua. Y bueno, había compañeros de, qué sé yo, de Panamá, bueno, peruanos había muchos, Bolivia mucha gente, y el resto de América también. Y bueno, sobre todo también de las provincias argentinas. Entonces había una mezcla también, como una sopa así, de lo más atractiva. Yo me junto con algunos, sobre todo unos estudiantes entrerrianos, y armamos, empezamos a trabajar en pos de ganar el centro de estudiantes. Con una agrupación que no estaba alineada políticamente con algún partido en particular. Era vagamente izquierdista y vagamente peronista, vagamente orientalista. Nos llamaban anarco-orientalistas. Uf. O sea, era pero no estaba alineada con algún partido. Las agrupaciones más tradicionales o estaban alineadas con Franja Morada, Claro. con los radicales, estaban alineadas con algunas líneas sobre todo el peronismo de la resistencia. En esa época el peronismo estaba prohibido. No podía participar de las elecciones, entonces había una gran resistencia. Pero, qué sé yo, del PO había, por ejemplo, agrupaciones, diversas agrupaciones de izquierda, pero que estaban casi siempre alineadas con eran orgánicos a un partido. La nuestra era la única que no tenía un partido padrino. Bien. Entonces, digamos, por ahí tirábamos consignas raras, qué sé yo. Que lo que después nos sorprendió más tarde fue que, poco más tarde, en el 68, en el Mayo francés, Sí. algunas de las consignas del Mayo francés eran así surrealistas y bastante parecidas a las que habíamos nosotros iniciado en el 66, que fue cuando empezamos a querer participar del centro. Por ejemplo, nosotros decíamos, la única constante es el cambio, como consigna, ponele, cosas así. Bueno, resulta que justo cuando ganamos, era también una cosa rara que una agrupación independiente ganara un centro de estudiantes, ya te digo, sin todo el apoyo político y incluso no solo político, sino apoyo hasta económico que podía dar un partido. Era muy raro que pasara eso. Entonces era un asombro. ¿Cómo ganaron? Y ganamos, qué sé yo, nos votaron. Éramos como lo que pasa ahora. Nadie se dio cuenta y de repente todos votaron algo que nadie pensaba. Claro. Bueno, resulta que ganamos inmediatamente, justo cae un golpe militar, otro golpe militar, el golpe del general Onganía. Viene el golpe militar, se prohíbe toda la actividad política en la universidad. Notamos que nosotros mejor tendríamos que ahuecar el ala porque empezaba a haber persecuciones. Entonces, ya te digo que la mayoría eran estudiantes del interior. Los estudiantes del interior estaban acostumbrados a habitar pensiones en la ciudad, donde a lo mejor alquilaban una casa vieja todos juntos y viste esa casa que tenían un patio largo y eran casas chorizo. Sí. Y bueno, cada uno se ocupaban las piezas y hacía como si fuera un conventillo. Claro. Bueno, entonces hicimos lo propio, alquilamos una casa vieja así con muchas habitaciones
Y nuestra ambición en ese momento fue, ya que la universidad no nos quiere, hagamos nosotros otra universidad, una universidad paralela. Poco ambiciosos, pero esa era la consigna. Bien. Entonces la idea era invitar a profesores que habían sido desplazados por el régimen, que había muchísimos. De hecho, para ese entonces fue la famosa noche de los bastones largos, donde en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires entró la policía y apaleó a todos los profesores y estudiantes que vieron, y a partir de esa noche muchos científicos se fueron del país, científicos muy importantes. Entonces la idea nuestra era llamar a profesores que habían sido así desplazados y que dieran cursos, clases, o sea, armar realmente una universidad paralela. Sueño muy grosso. Muy grosso el sueño, el proyecto. Sí. Algunos, digamos, charlas y cosas hubo, sobre todo de música. Claro. Un profesor Girardi, de apellido, me acuerdo que era muy importante, música contemporánea, es música muy avanzada, venía y daba clase, había sido echado de la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, eso nos dio también un poco de entusiasmo, porque muchos de estos entrerrianos con que yo había hecho amistad para trabajar en el centro de estudiantes, tenían en su Entre Ríos natal una banda de orientación Beatle, porque en esos años todo el mundo quería ser Beatle. Claro. Todo el mundo tocaba, qué sé yo, no sé, Hey Jude, no sé, cosas así. Y entonces, es más, en La Plata existía un grupo que era, digamos, directamente clon de los Beatles, que también tenía su origen un poco en la Escuela de Bellas Artes. Después me acordaré el nombre del grupo. Bien, y más centrado después, bueno, ahí en ese proceso vos conoces el Flaco Sky, La Negra, y al Indio. Claro, lo que pasa es que una vez que, digamos, decidimos que, bueno, había muchos músicos, armar una banda, la idea inmediatamente fue vincularse al incipiente rock nacional, o sea, era cantar en castellano temas propios. Vos tenés que imaginarte que en ese momento vos ibas a un baile o a cualquier espectáculo, todo lo que fuera, y la música era toda en inglés, y era, digamos, cover. Nadie hacía temas propios, excepto lo de música así muy popular en castellano, que sería tipo Palito Ortega, el Club del Clan, todo eso, claro, que era esa música popular de televisión, que los productores de televisión armaban grupos a propósito, como si fueran los Parchís, y los ponían ahí como el prototipo de lo juvenil, y tocaban esas músicas así totalmente comerciales. Entonces la respuesta a eso era hacer una música propia, nacional, cantada en castellano, y en base más o menos al rock and roll, a lo beat, que era, viste, un poco digamos, el estilo Beatle. Sí. Y bueno, ahí en el 67 sale La Balsa de Lito Nevia y Los Gatos, y bueno, aparece más tarde Manal y Almendra. Y la Cofradía de la Flor Solar apareció en 1967, que es el año del lanzamiento de La Balsa. Más tarde, esto que vos me preguntabas acerca de Sky y el Indio, en 1968 hay una revolución obrero-estudiantil en París, en la Universidad de la Sorbona, y se produce lo que se llamó el Mayo francés, que fue una revuelta urbana protagonizada por obreros, estudiantes, etcétera, que volteó al gobierno del general de Gaulle. O sea, una cosa bastante rara en la historia, que una revuelta, ya te digo, de obreros y estudiantes voltea a un gobierno, que salvo en la Revolución Rusa. Pero bueno, eso pasó en mayo del 68.
Resulta que Sky Bellinson era de una familia acomodada de la ciudad, él y sus hermanos, tenía 2 hermanos, Guillermo y ay, no me acuerdo el otro nombre, pero después me acuerdo. Pero bueno, 2 hermanos. Resulta que no andaban bien en el colegio acá y los padres deciden mandarlos a estudiar a Europa. Entonces los mandan a estudiar a la Sorbona en mayo de 1968. Entonces caen justo para el despelote allá. Claro. Bueno, inmediatamente se anotan a tirar piedras, a hacer todo lo que hacían todos los jóvenes estudiantes allá. Entonces, bueno, los detienen y los deportan. Entonces los deportan a Londres, a Inglaterra. Entonces cuando los dejan ahí en el puerto, tienen que hacer documentos, no sé qué, salen a caminar y ven como una fila, una manifestación de jóvenes que eran todos con pelos largos, vestimentas así de colores, estrafalarios, qué sé yo. Toda esa, viste, la típica, digamos, el típico disfraz de la época. Claro. Entonces dice, mirá, entonces vamos a seguirlos a ver a dónde van. Se anotan ahí en esa fila, y esa fila va a parar a un lugar que era como un estadio, y ven debutar a Jimi Hendrix. Locura. Locura. Entonces, bueno, ya los cerebros se les inflaman. Primero estaban ahí con toda la historia del Mayo francés. Ahora con todo, justo era ese famoso swing in London, que todas las modas estaban saliendo de Londres en ese momento, toda la cosa así del flower power, de qué sé yo. Bueno, no tanto el flower power, que eso fue más para la costa oeste norteamericana. Pero bueno, se llenan de todo eso y ven una cantidad de conciertos de músicos impresionantes, ¿viste? Todo ven, qué sé yo, desde Eric Clapton hasta Led Zeppelin, hasta lo que fuere. Y entonces se vienen cargados, y literalmente cargados, porque traen cantidades inmensas en las valijas de discos de vinilo, como eran los de la época, Sí. long play. Y cuando llegan, llegan a La Plata, y algunos amigos le dicen, mire, ustedes vienen todos estrafalarios, así. Hay un agente en la calle 13 y 41 que se viste así como ustedes y que están todos locos y que tocan música. Entonces, estos inmediatamente se van a ver qué pasaba ahí. Y bueno, los conocemos, y entonces ellos dicen, bueno, nosotros tenemos material para hacerles escuchar. ¡Buah! Y traen toda esa música, viste, que acá era muy difícil de conseguir. Los discos importados eran muy caros y encima no llegaba todo lo que estaba pasando allá. Ellos se traían todo. Entonces, bueno, ahí se forjó una amistad y bueno, ese caudal de información sirvió también para acrecentar el bagaje cofrádico, o sea, del grupo, Claro. La Cofradía de la Flor Solar. Y Sky forma un grupo que se llamó Diplodocus Red and Brown, con otros platenses y con su hermano. Y juntos, la Cofradía y Diplodocus hacen varios recitales en La Plata, donde ya se estaban haciendo los recitales a la manera de lo que contaban estos que habían viajado. Claro. O sea, con proyecciones psicodélicas, con luces de colores, ¿Recordás así alguno icónico en algún lugar acá de La Plata? Sí, los primeros recitales en el Teatro Ópera. Claro. Los organizaba el Cucurucho Colmado de Flores. Esa era la productora. Bien, y bueno, posteriormente llega lo que hoy conocemos como Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bastante más tarde, pero yo estoy hablando del año 68, 69. 68-69. O sea, 10 años después, ponele para el 78, Para el 79, esas eran las primeras presentaciones de lo que podríamos llamar, no sé si ya tenían ese nombre en esa época,
de Patricio Rey y su redondito de ricota. Pero en el interín pasan muchas cosas. Pasa que la cofradía llega a su fin en el verano del 72. ¿Por qué? Porque empieza a ser acosada por la policía. Claro. Empiezan a caer a cada rato, por ahí a llevarse a alguno y golpearlo. La cofradía tiene una actuación en Mar del Plata, junto con el primer Box Day, me acuerdo. Que todavía no era un dúo, sino que era una banda, Box Day. Y aprovechan, no sé, viene la policía y se mete en la casa de la cofradía, que esta vez ya no quedaba en 41 y 13, sino en 72 bis y 122 bis. Se meten en la casa y sacan todos los instrumentos, todos los equipos y los tiran a la calle, qué sé yo. Entonces, hacen un desastre. Entonces, cuando se vuelve de Mar del Plata, dijimos, bueno, vamos a desencillar hasta que aclare. Entonces, cada uno se fue por su lado. Algunos se fueron con Miguel Cantilo a una casa en la calle Conesa, en Buenos Aires. Otros se fueron al Bolsón, fueron de los primeros pobladores del Bolsón. Otros se fueron a Brasil. Y uno de ellos, de los entrerrianos, que había sido en principio el manager de ese grupo de orientación Beatle, Sí. ese vuelve a Entre Ríos. ¿Y qué le pasa? Se saca el primer premio de la lotería de Entre Ríos, lo que hoy serían 60 millones de pesos. Ponele. Locura. Por decir algo. Una locura total. Entonces, ¿qué hace? Con otro de los excofrades, agarran y se van a Londres. En Londres se van con el disco de la cofradía. En Londres se meten en el sello Virgin y piden hablar ahí, consiguen hablar con el manager de Led Zeppelin. Entonces, le muestran el disco, qué sé yo, qué sé cuánto, y lo interesan. Y el tipo le dice, bueno, si vienen acá, grabamos. Vos estarás pensando que estoy fantaseando. Entonces, estos agarran, alquilan una gran casa de 2 pisos en el centro de Londres, la llenan de incienso, ponen los colchones y los almohadones por el suelo, como acostumbrábamos a vivir en esas épocas, y mandan los pasajes para la banda. Bien. Entonces, entre los que viajaron unos cuantos, qué sé yo, incluso con sus mujeres, sus hijos, toda una especie de familia gitana. Entre los que viajaba Jorge Pinchevsky, el violinista, Sí. que en los últimos tiempos había integrado la Cofradía de la Flor Solar. Resulta que Jorge Pinchevsky ingenuamente pone algo de marihuana dentro del violín. Apa. Entonces, cuando llegan a la aduana de Londres, los tipos que revisaban dicen, a ver, ahí un violinista tiene un violín, traigan el violín. Y me parece que era bastante común. Inmediatamente hicieron ahí, vieron que... Es tremendo. Entonces agarraron e inmediatamente fueron en cara todos. Entonces, estos dos, los que habían ido primero a Londres, estaban en la casa ahí esperando, porque era el día de que llegaban los cofrades. Claro. Entonces están esperando y llegan unos autos y dice, ahí vienen. Y los autos, dice, el relato es genial, dice, qué raro, dice, en la puerta dice Scotland Yard. Era la policía británica. Entonces viene y le dice, ¿ustedes estaban esperando a algunos que venían de Argentina? Sí, vengan para acá. Bueno, resulta que, lo juzgan, qué sé yo, no sé qué juzgamiento habrán hecho, pero resulta que también
Los deportan. Ah, Los deportan a todos ¿a dónde? A Holanda, a Ámsterdam. Y en Ámsterdam, ahí sí, Jorge Pinchetti toma, digamos, contacto con un grupo famoso, el grupo Gong, un grupo francés. Y logra grabar con el grupo Gong en un disco. Hay un disco de Gong de ese año que interviene Jorge Pinchetti en violín. Mientras tanto los otros van así como pueden, tocando en el subte, ¿viste? Mangando, qué sé yo, y entre pitos y flautas llegan finalmente a España. En España van a parar a Ibiza, a las Islas Baleares, y allí se instalan y tocan música comercial en hoteles, en cosas así, sobreviven. Eso, digamos, vendría a ser entre 1973, ponele, y 1978, 79. claro. Esa es la trayectoria de esa, de la parte que estaba en Europa. Después había otra parte que estaba en Brasil y otra parte en otro lado. La parte que se fue a Buenos Aires, a Conesa, con Miguel Cantilo, graban un disco que se llamó Conesa, que es Miguel Cantilo, y la banda que toca es parte de la Cofradía de la Flor Solar. Otros arman un grupito de duración breve con Papo, que se llamó Papo y la Bola de Destrucción, que no grabaron, pero tocaron en varias ocasiones, incluso tocaron en La Plata. Después, ¿qué más? Yo me quedé en Mar del Plata, porque en Mar del Plata fue donde empezó la debacle. Y ahí, bueno, yo había hecho unos contactos para armar una feria de artesanía. Y bueno, trabajé ahí, armé alguna feria de artesanía. Y fui subsistiendo hasta que... ¿A qué edad era esto, más o menos? ¿Qué edad tenías, más o menos? Y yo tendría alrededor de 30 años. 30 años. 30 y tantos, porque yo para la época de cuando se funda la cofradía, yo tendría alrededor de 25, o sea que esto habría sido, a ver, sí, como 7 años después, una cosa así. Sí. ¿Y añorás algo de todo eso, de todos esos años? Y qué sé yo, no sé, son cosas de la vida, después uno va viviendo otras. Claro. No sé. Pero digamos, ¿no te gustaría como volver a eso? Pero las cosas en la vida tienen siempre su lado bueno y su lado malo, qué sé yo, o su lado fantástico y su lado un poco como molesto, qué sé yo. Por ahí en esa época había que moverse mucho para comer, por ejemplo, para ganarse un mango. Y en otros momentos no, entonces yo podría decir, no, la mejor época fue aquella que la pasaba a bomba porque no me faltaba nada, pero por ahí las épocas más interesantes eran esas épocas en que uno corría la coneja y veía qué cosas podía inventar. Ya te digo, la vida tiene todas esas alternativas que vos incluso no las cambiarías si vos te pusieras a pensar, no, hubiera preferido que me fuera todo bien. No, la vida es un camino que te va, con sus alternativas, te va formando y bueno, suerte con que no te destruya. Fuerte declaración de Rocambole. Suerte que la vida no te destruya en el camino, es verdad. Bueno, en este proceso nos estabas, narrando. Bueno, entonces ya te digo, en ese interín entre el 75, ponele, o 75 digo porque habíamos empezado a armar cosas justamente con la gente que había quedado en La Plata, entre ellas los hermanos Bailinson. Viene otro golpe militar. Una vez que se había ido la cosa, porque en el 72 es la vuelta de Perón, y bueno, hay elecciones democráticas que duran poco, porque después muere Perón y gobierna levemente Isabel Martínez, y viene un golpe militar. Y esta vez, este golpe militar sí fue siniestro. Este fue el último golpe militar donde desaparecieron cantidad de gente, hubo cualquier cantidad de ordalías terribles. Entonces ahí hubo que guardarse.
Yo inmediatamente por razones de salud, te digo razones de salud, ¿por qué? Porque yo estaba viviendo en Citibel en ese momento, Sí. en una casa en Citibel, y de repente una noche allanaron la casa del lado izquierdo. Bien. La otra noche allanaron la casa del lado derecho. Entonces me agarré Sí, estaba cerca. con mi compañera, dije, me parece que vamos por razones de salud, vamos a hacer una visita a nuestros amigos que están en Brasil. Yo en ese momento había adquirido una moto grande, una Norton, así de 600 cilindradas. Y bueno, a la manera de las películas que habíamos visto, que sé yo, dijimos, bueno, vamos a Brasil y calzamos la moto y fuimos. En moto. Y bueno, llegué a Sao Paulo y ahí busqué trabajo. Encontré trabajo en un estudio de diseño en que justamente se dedicaban, ahí aprendí un poco porque el estudio de diseño trabajaba con sellos grabadores, sobre todo de un incipiente rock brasilero y con el otro movimiento, el tropicalismo la tropicalísima brasilera, donde estaba Gaetano, Veloso, todos esos. Y tuve oportunidad de trabajar en algunas portadas para disco ahí. Ahí trabajé en una portada para disco para Rita Lee, Ajá. que era, había dejado su grupo Os Mutantes, Los Mutantes, y había empezado a trabajar como solista. Entonces en el primer disco de Rita Lee yo trabajé en la tapa, que se llamó Lanza Perfumes. Y bueno, estuve un tiempo en Brasil y volví en el 78 En el 78. para el Mundial de Fútbol. Y ahí, bueno, me encontré con la gente de La Plata que estaban empezando a hacer unas películas. El hermano de Sky estaba haciendo películas y Sky estaba musicalizando las películas. Entonces Sky buscaba y conseguía músicos para armar esa música incidental. Y con esos músicos empieza a dar recitales y empieza a armarse eso que fue más tarde Patricio Rey. Pero en principio eran como performances, no eran recitales. Claro. Porque había música, era un circo, había qué sé yo, actores, bailarinas, pasaban sucesos, qué sé yo, venían unos tipos, unos payasos se perseguían con los matafuegos y se tiraban, viste, con los matafuegos. Otro tipo se ponía en el escenario a afeitarse. Muy loco. Bueno, había de todo, viste. Sí. En tu último libro, en Las Mil y Una Noches de Patricio Rey, que estás presentando ahí, girando en todo el país, hablas un poco de esas noches que las nombrás como noches de libertad, en contraposición a todo ese clima del país que estaba en dictadura. Claro, había un clima opresivo, realmente era, viste, el estado de ánimo estaba en general por el suelo. Entonces la propuesta era tratar de mantener el estado de ánimo arriba, pese a todo, viste, ya jugados por jugados. Y bueno, ahí era desopilante realmente esas funciones. Lástima que no hay una filmografía al respecto, porque hoy día sería re interesante.